Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Volvemos nuevamente a Sin Mochila, donde estamos estudiando doctrinas bíblicas esenciales importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y hoy día vamos a continuar con el tema de la doctrina de la salvación. Ya estamos en la parte 3 de soteriología y genial poder seguir profundizando en este tema tan importante, ¿cierto? Como es la enseñanza y esta doctrina básica con respecto a la salvación. Que vamos a recordar que todo lo que vemos, ¿cierto? En Sin Mochila, en estos episodios, está basado en este libro de doctrinas, una ruta simplificada de la verdad bíblica. Ya está disponible en Amazon Kindle y si lo tienen también en forma física, genial. Ya también de ánimo y de bendición que pudiesen estudiarlo a la par con este libro, ¿ya? Recordando que todo lo que vemos aquí, ¿cierto? Está simplificado de tal manera que sea sencillo que puedan estudiarlo de una manera simple. Así que si ustedes quisieran profundizar, lo pueden hacer sin problemas, apoyándose en la palabra de Dios para poder seguir estudiando y viendo qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Vamos a orar para que Dios nos guíe en un episodio. Padre, te agradecemos, Señor, por el privilegio de ser usados por ti, Señor. Sabemos que sin ti no podríamos hacer nada bien, Señor. Realmente eres tú quien habla al corazón de las personas. Tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos llene de ti. Que no quedemos igual que como vimos antes de ver este episodio. Así que te agradecemos, Señor, que tu palabra siga hablándonos de forma clara. Gracias por todo. Dejamos este tiempo en tus manos, en tu nombre. Vamos a continuar con el tema de la salvación, ¿cierto? La soteriología, el estudio de la salvación. Tiene que ver con esta doctrina, ¿cierto? Que hemos visto que hay un proceso en el cual se va generando, ¿cierto? Este tema, Dios nos salva, volvemos en arrepentimiento, ¿cierto? Y en fe a la dirección de tener esta relación con el Creador, con nuestro Señor Jesucristo, y vemos que Él nos justifica, nos redime y nos da una nueva vida, ¿cierto? Una nueva ciudadanía. Somos nuevas criaturas. Vamos a nacer. Pero viene también este tema de la glorificación. Vamos a ver a qué se refiere. La glorificación se refiere al estado final del creyente. Habla del creyente adquiriendo un nuevo cuerpo celestial o glorificado. Esto lo podemos encontrar en Romanos 8:30 o en Filipenses 3:21, ¿cierto? Vamos a ver que el Señor, en su gracia, nos permite tener este nuevo cuerpo glorificado, ¿ya? Y esto es importante que lo podamos ver, ¿cierto? A la luz de la palabra. También en otros pasajes vemos que nuestro Señor y también algunos de los que escribieron, ¿cierto? Los libros del Nuevo Testamento hacen mención de que vamos a estar, ¿cierto? Vamos a ser como esa semilla que muere y que da a luz, ¿cierto? Este nuevo cuerpo. ¿Era necesario que muriéramos? ¿Por qué? Se preguntarán, ¿cierto? ¿Por qué el Señor no solamente nos lleva de un lado al otro, por ejemplo, de este mundo al cielo, y sin tener que morir? Pero ese evento que, por ejemplo, vemos ahí en esa imagen que aparece acá, ¿cierto? El arrebatamiento, donde nosotros seremos transformados en el rapto de la iglesia. Pero, ¿qué pasa con aquellos que quizás murieron antes? Vamos a ver que el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo a cada uno de nosotros una vez que muramos y se cumpla esto. El arrebatamiento de la iglesia
vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. ¿Qué significa esto? Nuestro cuerpo que tenemos actualmente se deteriora, se desgasta, se daña, ¿cierto? Envejece con el tiempo, pero vamos a ver que este cuerpo glorificado lo vamos a necesitar para poder vivir toda la eternidad junto al Señor. Por eso vemos que aquí la Biblia dice que cuando un creyente muere, él será hallado vestido y no desnudo, sino revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto aparece en 2 de Corintios 5, del 3 al 4. También aquí Pablo menciona lo siguiente. Declara, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 de Corintios 5, 8. Nuestro deseo como hijos de Dios, ¿cierto? Es que ya pronto podamos estar delante de la presencia de nuestro Señor. Ojalá ya pronto ocurra el rapto con todas las cosas que están aconteciendo, pero sabemos que también Dios nos tiene todavía por un tiempo, por el propósito que Él sabe, conoce para cada uno de nosotros. Además que también la palabra dice que Él retarda su venida, más que nada para que más personas puedan venir al arrepentimiento, para que más personas puedan salvar. Para el creyente, como dice aquí, ¿cierto? La muerte es algo glorioso. En el cielo no existen enfermedades, tentación, dolor o muerte. Jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una esperanza viva de que realmente después de esta vida vamos a ver realmente lo que significa vivir con Dios eternamente. Y esto realmente no nos causa asombro, porque el Señor nos promete que vamos a estar con Él y Él nos va a consolar de una forma completa. En este momento vivimos en este mundo donde vamos a padecer, vamos a pasar sufrimientos, pero el Señor, en su gracia y en su gran amor, va a consolarnos. Tenemos esta promesa para cada uno de los que creen en nuestro Señor Cristo, que viven para Él, de que la muerte para nosotros es algo glorioso. Como decía Pablo, es ganancia. No es pérdida para nosotros, para los que creemos y somos creyentes. Lamentablemente, muchas personas que no tienen su esperanza en Dios mueren realmente en dolor, en sufrimiento, y es lamentable, ¿cierto? Muchos de los líderes que, no sé, eran estos regímenes comunistas, vivían incluso hasta el final de sus vidas renegando en contra de Dios y de una forma terrible, ¿cierto? Pero también me ha tocado ver de personas y de seres queridos que han partido, que realmente han muerto con una paz y una cara, ¿cierto? Un semblante tan tranquilo, ¿cierto? Tan alegre, porque tienen esta paz de parte de Dios. Aquellos que son creyentes mueren realmente, como muy bien dice aquí, de forma gloriosa. La paz que solamente Dios la puede dar. También reconocemos lo siguiente. En Juan 17:24 dice: también los santos de todas las edades, desde el principio del tiempo, son reunidos con su Creador, que los ama desde antes de la fundación del mundo. Nos vamos a encontrar también con todos aquellos que murieron en Cristo. Todos nuestros seres queridos, amigos y las personas que conocimos alguna vez, vamos a reencontrarnos con ellos. Y esa es una promesa esperanzadora para cada uno de nosotros. Realmente vamos a encontrarnos con todos aquellos que murieron en el Señor. Y eso es una promesa inigualable. Todas las personas que sufren por aquellos que mueren, ¿cierto? El Señor nos puede consolar, reconociendo que vamos a reunirnos con todos aquellos que murieron en Cristo.
Disculpen que me dio por toser. Vamos entonces al próximo tema, que es la permanencia en Cristo. Otra cosa importante es que hemos visto que el proceso de la salvación ocurre como un evento en el pasado, va a permanecer en el presente, como veremos ahora, y también tiene un final, ¿cierto?, en el futuro. Seremos glorificados y tendremos este nuevo cuerpo cuando estemos por la eternidad. Veamos a qué se refiere la permanencia en Cristo. Aquí dice obediencia. La principal referencia para permanecer está en Juan 15, del 1 al 8, la cual describe la relación que existe entre Dios y los creyentes. Aquí se menciona algo bastante importante. Si ustedes leen el capítulo 15 completo, van a darse cuenta de que nosotros somos ese pámpano, ¿cierto? Esa rama que está unida a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Hace esta ilustración bastante genial, ¿cierto?, refiriéndose a que nosotros somos una rama y que si nosotros permanecemos conectados a la vid, que es la que le da vida a esa rama, realmente podremos dar abundante fruto. Y eso es lo que describe con respecto a nosotros. Hace esta comparación de la vid y la rama. Nosotros somos los hijos de Dios que si permanecemos conectados permanentemente con Cristo, vamos a poder dar fruto abundante a través del tiempo. Los que no se interesan en permanecer en Él están destituidos y en peligro de juicio. Mateo 7:20. También dentro de estos mismos pasajes de Juan 15 lo menciona, que si nosotros no permanecemos, no tiene sentido, ¿cierto?, de que la rama esté unida a la vid, ¿cierto? Y dice que sirve para ser echada al fuego. Por eso es importante que permanezcamos en Cristo, ¿cierto? Que esa evidencia de que si creímos en el pasado y creemos ahora, también nos da la seguridad que tendremos, ¿cierto?, libre entrada al cielo en el futuro y tendremos estos nuevos cuerpos. ¿Ya? También dice lo siguiente en Gálatas 5, 22 al 23: los que permanecen en Cristo no solo son considerados verdaderos discípulos, sino que sus vidas producirán mucho fruto. ¿Ya? El fruto es más que nada el producto de nuestra relación con Cristo. ¿Ya? Lo importante aquí es permanecer. Uno de los distintivos que tenemos en Calvary Chapel es que somos salvos, siempre salvos, es que permanecemos. ¿Ya? Es una de las cosas que nos identifican también como ministerio, y que realmente si permanecemos en Cristo vamos a tener la seguridad de que realmente somos verdaderos de Cristo. Obediencia, ¿cierto? La obediencia también demuestra permanencia en Cristo. El cristiano debe al mismo tiempo permanecer y creer. La palabra creer en los siguientes pasajes y otros como Juan 3:16, Juan 6:40 están en el tiempo presente y significa creer y seguir creyendo, ¿cierto? Permanecer. Esta palabra no solo implica un acto inicial de fe, sino también una actitud permanente. Si realmente amamos al Señor, si realmente hemos recibido su Santo Espíritu, si realmente somos discípulos de nuestro Señor, vamos a tener esta actitud permanente de fe. Permaneceremos en Él, ¿cierto? Así como un matrimonio. Cuando uno está en el tiempo del pololeo, ¿cierto? Se comprometen y concretan esta relación en el matrimonio. No es solamente decir, bueno, ya nos casamos, ahora voy a vivir mi vida separado de ti, ¿cierto?
sino que hay un amor constante, una permanencia en el que tú sigues amando a tu cónyuge, también como lo hiciste en el pasado, lo seguirás haciendo en el presente y hasta el final de nuestras vidas, ¿cierto? Así como el compromiso que hemos hecho con nuestra esposa también se refleja en nuestra relación con Dios. Si realmente amamos a Cristo, vamos a permanecer y a seguir creyendo día a día, de permanente. Si bien es cierto que Dios no desea que nadie se pierda por toda la eternidad, Dios nos salva o mantiene un hombre en contra de su voluntad. Hebreos 2:3. Como Judas 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cierto? Vamos a esperarlo en el pasado, en el presente y en el futuro. Hemos mantenido, seguiremos permaneciendo en el amor perfecto de Dios. Así como la fe en Dios y el arrepentimiento de pecados son necesarios para la salvación, así también son necesarios para la prolongación de la vida cristiana. ¿Qué cosa? El permanecer. La condición en las Escrituras para la salvación es creer, y esto tiene que ser algo permanente. No fue algo que ocurrió una vez en la vida, una decisión que hicimos por Cristo y después ya nos olvidamos, vivimos nuestra vida de nuestra manera. No, ¿cierto? Hay un permanecer que nos ayuda, ¿cierto?, a seguir creciendo como hijos de Dios, y eso revela si realmente amamos a nuestro de verdad, ¿cierto? El Señor también reconoce quiénes son los que permanecen en Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso lo podemos ver en Juan 3:36. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Entonces, ¿cuál es la clave? Creer, seguir creyendo el resto de nuestras vidas. Recuerda que por todo el Antiguo Testamento el corazón de Dios siempre ha sido que todos vengan al arrepentimiento y que nadie se pierda. De Pedro 3:9. Pero es nuestra elección, ¿cierto? Dios nos dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay salve. Lo vemos en Isaías 33. Esto es importante porque damos cuenta de que Dios nos da la elección para que escojamos o estar con Él o estar apartado de Él, ¿cierto? Está el libre albedrío para que tomemos también la propia decisión, porque ahí vemos el amor de Dios en que nos deja decidir. Él claramente es quien puede salvar únicamente, nos da la oportunidad para que podamos recibir su salvación, pero también nosotros cada día, por todas las decisiones que tomamos, ¿cierto?, vamos viendo si realmente permanecemos o no. Porque incluso Jesús mismo dijo: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿ya? No se trata de que hagamos cosas para Dios sin siquiera tener una relación con Él, ¿cierto? Eso se llama religión. Él quiere que tengamos una relación con Él, que todo lo que nazca como fruto sea a partir de una relación real con Cristo, ¿ya? Puedes hacer muchas cosas en el nombre de Dios, incluso esos versículos donde Jesús menciona que no todo aquel que dice y lo llama Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que dicen esas personas? Nosotros hicimos todas estas cosas en tu nombre y cómo no nos reconoce, ¿cierto? Pero el Señor sabe quiénes son los que permanecen en Él. Él conoce a los que realmente son sus hijos y Él nos da un llamado a cada uno de nosotros. Todas las obras que nosotros hacemos por Él, si son guiadas por Él, nacen de una relación y no por nuestra propia obra o justicia. Si hacemos algo por nuestro propio esfuerzo, realmente eso no vale nada.
¿ya? Las motivaciones el Señor las ve porque Él ve nuestro corazón. Él nos conoce por nadie. Ahora, ¿qué seguridad podemos tener de la salvación? También lo podemos encontrar aquí. Estamos seguros y ciertos de nuestra salvación gracias a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente nos asegura que somos salvos? Lo que la palabra dice con respecto a la doctrina. ¿Ya? En ella encontramos muchas evidencias por las cuales podemos saber que somos salvos y tenemos vida eterna. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, Dios promete vida eterna en su palabra, según Juan 1:12. Podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué promesa tenemos si recibimos a Jesús? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, claramente, los que creen en su nombre pueden recibir esta promesa, ¿cierto? De que somos hechos hijos de Dios. No se trata de que naciste en una familia cristiana, o si estuviste toda tu vida en una iglesia, en algún momento tomaste la decisión, pero si solamente eres un simpatizante o alguien que solamente está por seguir reglas o está por alguna persona, realmente no eres un hijo. Si tú realmente recibiste a Cristo en tu corazón, ¿cierto? Y realmente crees en Él, y Él realmente toma el reino de tu corazón, de tu vida, realmente podemos reconocer que somos hechos. ¿Ya? El ser hijo de Dios no se hereda de ninguna forma. La relación con Cristo es algo personal. La salvación también lo es. Juan 3:16 declara que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Juan 5:24 dice que el que cree en Dios no experimentará, ¿qué cosa? Condenación. Esto lo vemos en este versículo. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Genial cómo el Señor, en su gracia, en su misericordia, nos permite tener esta oportunidad para no vivir en condenación eterna. Nos quiere rescatar del pecado y de la muerte. Solamente Cristo puede hacer esta obra gloriosa de la salvación. Dios promete vida eterna en su palabra, ¿cierto? En Juan 10:27 al 28 se nos dice que nosotros jamás, ¿qué cosa? Veamos ahí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿cierto? Vemos que tenemos seguridad en que Dios nos promete vida eterna. Vemos claramente que aquí Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay personas que están quizás en iglesias donde realmente no se enseña la palabra de Dios? Si realmente son ovejas de parte del Señor, ellos van a darse cuenta por medio del Espíritu Santo que están en el lugar equivocado y Dios las va a mover. Tenemos que confiar en la guía del Espíritu Santo que guía a cada creyente, ¿cierto? Vemos que las verdaderas ovejas, quienes realmente permanecen en Cristo y tienen una relación, van a poder reconocer la verdadera voz de Dios, palabra. Según Romanos 8 del 16 al 17, ¿de qué da testimonio el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y aquí lo podemos ver, ¿cierto? Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces podemos tener real certeza de que vamos a heredar vida eterna, porque Dios lo promete, ¿cierto? Ahora, esto no quiere decir que nunca más nos van a ocurrir problemas, que vamos a tener una vida así, ¿cómo? ¿Cierto?
una vida fácil, sencilla, sin ninguna dificultad, una tribulación, sin ningún sufrimiento. Porque como dice aquí, ¿cierto? Si es que padecemos juntamente con Él, así como nuestro Señor también tuvo que padecer, nosotros tampoco estamos libres de eso. Pero sabemos que pueden ser sobrellevadas esas pruebas, esas dificultades, junto con nuestro Señor. Él nos ayuda a atravesar todas estas pruebas y dificultades. ¿Y esto para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Al final nosotros vamos a estar delante de Dios libres de la muerte y del pecado y tener salvación, tener esta entrada al cielo por medio de nuestro Señor. Dios promete vida eterna en su palabra, ¿cierto? ¿Cuál es la garantía de nuestra vida futura según Efesios 1 del 13 al 14? Veamos allí. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, es como que Dios pone un sello en nuestro corazón, ¿cierto? Ya somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo y Él ya pagó por lo que debíamos, ¿cierto? Nosotros, todos nuestros pecados en aquella cruz. Cristo se entregó, como muy bien dice la palabra, ¿cierto? Que es pecado por nosotros y recibió lo que nosotros deberíamos haber recibido, ¿cierto? La ira de Dios, y ese pago realmente nos da entrada para poder tener esta relación nuevamente con nuestro Señor y poder ser hijos de Dios de una forma que no podríamos haberlo logrado bajo nuestras propias fuerzas. Entonces solamente queda que nosotros demos alabanza a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Él es el único que puede. ¿Qué podemos concluir con respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? La obra gloriosa de la salvación. Veamos qué es lo que dice en 1 de Juan 5 al 13. El conocimiento de la vida eterna, estas cosas os he escrito a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todo se basa en esta vida en tomar la decisión correcta, y la más importante de todas, ¿cierto?, es creer en nuestro Señor Cristo. Si nosotros pasamos por este mundo y realmente hemos hecho la mejor decisión, que es creer en Cristo y vivir para Él, realmente todo lo demás es añadidura, como dice la palabra. Primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás os será añadido. ¿Ya? Realmente todo lo que podamos recibir extra son regalos de parte de Dios. Lo más importante ya lo tenemos, que es la salvación, la vida eterna. Pero también en Juan 20:31 vemos el propósito por el cual Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Y también el propósito del libro de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito? De conocer a Cristo, que podamos tener por medio de Él esta vida eterna, ¿cierto? Tener esta relación nuevamente con el Padre por toda la eternidad. Vemos que Cristo es quien nos rescata, quien nos salva, como muy bien aparece en ese dibujo. Cuando Pedro quiso caminar, ir a Cristo donde estaba ahí caminando en el mar, pero se hundió, ¿cierto? Dudó en algún momento, pero Dios no nos deja botados, ¿cierto? No nos deja abandonados. Él quiere rescatarnos, quiere siempre darnos la mano nuevamente para salir del lugar donde estemos, ¿cierto? Estamos pasando por alguna prueba, alguna situación difícil, pero todo eso nos ayuda a bien, como dice la palabra, como dice en Romanos, porque nos hace crecer, nos hace madurar, nos ayuda a realmente ser conscientes de quién es Dios y de que necesitamos depender de Él, ¿cierto? Como muy bien aparece en ese capítulo 15 de Juan, de que Jesucristo es la vid verdadera
es la que nos nutre, la que nos da vida, que separados de Él nada podríamos hacer, ¿cierto? Solamente haríamos cosas que nos avergonzarían, haríamos cosas que realmente ofenderían a Dios, pero cuando vivimos unidos, ¿cierto? Conectados como esa rama al árbol de vida que es nuestro Señor Jesucristo, realmente podemos ser fructíferos y realmente dar evidencia que somos discípulos verdaderos, ¿cierto? ¿De qué decía Jesucristo? ¿Cómo reconocerán a los discípulos que eran quienes seguían a Cristo? Que se amaran los unos a los otros, ¿cierto? Eso iba a ser evidencia en el creyente. El amor es la mayor evidencia. Más que otros dones que el Espíritu Santo nos pueda dar, la mayor evidencia es el amor. Así que eso quería compartirles, que el Señor nos ayude a seguir dependiendo de Él, que no nos confiemos en nuestra propia prudencia y en nuestra propia justicia que siempre falla, sino que confiemos en las palabras verdaderas que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ayude a seguir caminando y dependiendo de Él. Así que eso, tengan un buen fin de semana, que el Señor los siga guiando y bendiciendo en todo. Gracias por las oraciones también. Sigan orando por nosotros. Necesitamos seguir batallando por medio de las oraciones, porque sabemos que el enemigo no se agrada de que sigamos compartiendo la palabra de Dios. Así que eso, ánimo de parte de Dios y que siga guiándonos en todo. Un abrazo y nos vemos en otra. Cuídense. Chao.